Ese día fue evidente que el sistema no funcionó, que el cambio de Transantiago fue un punto de inflexión, un desastre en su momento, digamos. Claro. Estadísticamente, mucha gente se gasta 1 hora o 2 horas incluso en transportarse. Lo que hagamos por proveer mejor sistema de transporte impacta mucho en la vida de la gente. Una ciudad que funciona basada en toda la gente transportándose en su automóvil es una ciudad que no funciona. Yo he visto que en los podcasts la gente como que, Sí. de hecho hay varios como que tú cachai que están hablando, parten como hablando antes. Sí, y entonces claro. como que va a ser una Sí. y de repente dicen empecé. Empezamos a grabar, ¿Cachai? Pero en el fondo ya estáis sueltos, como que vaya a ser Claro, un momento sí. de. Así que empecemos. Bienvenidos, este es el primer capítulo del podcast Conectando a Tierra, de un podcast que va a tener relación con energía, con transporte, con movilidad, con cambio climático y todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Así que en este primer capítulo tengo a un invitado muy especial, a Gabriel Montero, que es un destacado profesional en ámbitos de transporte en general. Bienvenido, Gabriel, muy contento de que estés acá en mi casa, en este proyecto. Muchas gracias a ti por la invitación. Te agradezco y me siento muy honrado de ser el primer invitado. Así que cuando esto sea un éxito mundial Qué bueno. y lo Sí, traduzcan a fue varios primero. idiomas, yo voy a decir, sí, yo estuve en el primer capítulo. Que bueno, esa es la idea y nada, un poco de contexto de por qué estás acá. Bueno, nosotros nos conocimos en el ámbito laboral y desde ahí que hemos tenido esta relación y aparte tú tienes mucha experiencia en lo que ahí nos vas a contar cuántos años son en términos de transporte. Has podido ver cómo ha ido evolucionando el transporte en nuestro país y también ahí asesorando a distintos países latinoamericanos. Y para entrar de lleno al tema de transporte, me interesaría saber cómo fue este primer acercamiento y básicamente por qué decidiste entrar al transporte. Perfecto, la pregunta de los años de experiencia, bueno, aquí en el pelito se ve, ¿Se nota? son ya varios, pues yo me acerqué al transporte, yo te diría que como a la mitad de mi carrera universitaria. Yo estudié Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Chile y tuve una mini crisis vocacional como en tercero o cuarto año. Porque yo entré a la universidad y como no sabía nada, entonces yo pensaba que los ingenieros industriales lo que íbamos a hacer era trabajar en industria. Yo me imaginaba trabajando en una fábrica. Ya. Con Realmente, chimeneas, con literalmente. máquinas, qué sé yo. Después entendí que eso lo hacían los mecánicos. Y entonces cuando empecé a avanzar en los cursos y vi que tenía cursos de recursos humanos y algunas cosas muy interesantes seguro, pero no era lo que yo había entrado. Y entonces estaba con dudas qué hacer. Y me tocó iniciar una serie de electivos que había y tomé uno que se llamaba una serie de concentración tecnológica en transporte. Y partí al revés porque partí en el semestre cambiado, entonces en vez de tomar como el curso introductorio fui de lleno a un curso muy específico que se llama Teoría de Flujos Vehiculares, que es como De un lleno. curso que es como una aterrizada de temas de optimización a el tránsito, a entender cómo los autitos andan y se molestan unos con otros, qué sé yo. Y me enamoré. Sí. Fue la primera clase era con Jaime Gibson, profe muy destacado en la industria. Jaime usa moletas y en esa época se fumaba en la universidad. Entonces Claro. él fumaba mientras hacía clase, tiraba las colillas y las apagaba con la muleta. Y en su primera clase nos dijo: mire, yo no sé cuánto van a aprender ustedes en este curso, que era un curso, no era fácil. Y dijo: lo que sí sé es que nunca más van a salir a la calle y van a mirar las cosas de la misma forma. Y eso fue hace como 30 años, pasadito. Y ahí me quedé pegado. Y después hice todos los cursos de especialización y me quedé y me dediqué. Nunca me dediqué a otra cosa que al transporte. Y en este mismo tema de que después te empezaste a dedicar al transporte, ¿cómo has visto evolucionar el transporte de antes con el de ahora? Sí, o sea, el transporte es primero es una disciplina bien amplia. ¿Ah? Claro. Tendemos a concentrarnos en transporte público y transporte público de Santiago. Hablamos mucho de Claro. eso, digamos. El transporte tiene varias dimensiones. Algunas han avanzado muy bien, como el transporte público en Santiago, y otras han avanzado menos bien, digamos, y Claro. más lento. Yo te diría que si yo me paro ahora, así como tratando de mirar en perspectiva entre hoy día y lo que pasaba cuando yo empecé a trabajar, es que ha habido la erupción de la digitalización de los procesos, ha sido muy rápida. El transporte fue una actividad muy lenta de digitalizarse.
cuando no sé, Claro. pues teníamos los bancos digitalizados hace mucho rato, Sí. y en transporte seguíamos haciendo las cosas del 2008, igual que se hacían en 1985. Boleto cortado y Exacto. todavía sigue el boleto cortado en hartas partes. En las regiones, en todos lados, sigue así. Pero además en la actividad de la ingeniería, como que tardaban mucho en llegar los procesos de digitalización. Y de repente, como que vino esa erupción. Y hoy día estamos en esa ola, digamos, tratando de adaptarnos a qué hacer, digamos, y pasamos de un mundo donde nos faltaban datos para poder Claro. tomar decisiones, de un mundo donde nos sobran los datos. Y no sabemos Claro. qué hacer con tantos datos para mejorar las decisiones. Ahí te diría yo que hay un cambio bien Cambio de fundamental. paradigma, claro. ¿Y hay algún punto que tú dijiste, aquí empezó a cambiar? ¿No empezó la tecnología, quizás los celulares, no sé? Y sobre todo me llamó harto la atención lo que dijiste, porque siempre uno se enfoca en Santiago y dice, ya tenemos hartos buses bien bonitos ahí. Ujú. Pero Ok. claro, la realidad del transporte es lo que pasa en Arica, lo que pasa en Coquimbo y así. O sea, claro, yo te diría que ha sido gradual. Yo creo que en temas de transporte público en particular, yo creo que es evidente que el cambio de Transantiago fue un punto de inflexión. Fue un desastre en su momento, digamos, Claro. pero sembró la semillita generando un cambio de industria que permitió que pasaran cosas para adelante. Solo para detenerme un segundito en eso, la industria de transporte típicamente en Chile, y pasa mucho en los camiones también, está muy atomizada. Eso quiere decir que si tú vas, por ejemplo, a La Serena, lo que vas a encontrar que cada empresario es dueño de un bus o de dos buses. Y él sale a la calle y su negocio, su gasto y su recaudación es lo que ese bus haga. Y si tú te detienes un segundito a pensar, te das cuenta que el problema que resuelve esa persona y la solución de equilibrio a la que llega es muy distinta que si yo estuviera viendo por el total de la empresa. Entonces, por ejemplo, la demanda de transporte público está muy marcada, en la mañana tiene una punta, en la tarde tiene otra. Claro. Y en Santiago, si tú ves, los buses hacen eso, las frecuencias de los buses suben en la mañana, bajan, después vuelven a subir en la tarde. Pero si vas a regiones, la frecuencia se mantiene estable todo el día. Y eso es porque si tú eres dueño de un bus Claro. y solo ganas por lo que ese bus recauda, entonces a ti te conviene estar en la calle todo el día. Claro. Y eso entonces yo te diría que ahí se La sembró diferencia. un cambio muy, muy grande que permitió que la industria creciera y empezara a incorporar que las tecnologías que además en paralelo fueron apareciendo. Ya aparecieron los GPS, aparecieron los celulares, la comunicación móvil, todo eso. O sea, antes teníamos que resolver cosas de manera muy dura, pues, como por Claro. ejemplo con equipos de radio. Claro. Tratar de mandar Sí. datos por equipos de radio era una pesadilla. Ahora uno puede revisar ahora yo puedo decir, quiero estar a tal hora en tal lugar, calcúlame a qué hora tengo que salir. Exacto, Entonces, exacto. claro, de otra forma, y también si estoy esperando la micro, puedo saber en cuánto va a pasar. Entonces Sí. disminuye la ansiedad de... Eso, en Santiago. En Santiago. En Santiago. Sí. En La Serena todavía no, y en Todavía el no. resto de Chile todavía no. Claro, aún no. Tú haces un curso de transporte en la Universidad de Chile y tú me comentabas que al principio siempre estás como una parte introductoria de cómo el transporte pega directamente en la vida de las personas. O la gente que se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar, ve en el transporte un cambio, para bien o para mal, en su calidad de vida con el transporte. Sí, el transporte es una actividad que ocupa una parte muy importante de la vida en tiempo. O sea, estadísticamente, mucha gente se gasta 1 hora o 2 horas incluso en transportarse. 2 horas de tu vida despierto es un montón de tiempo, digamos. Y si eso ocurre bien o mal, cambia mucho la calidad de vida. Y entonces lo que hagamos por proveer mejor sistema de transporte impacta mucho en la vida de la gente. En otros ámbitos del transporte, por ejemplo el transporte interurbano o rural, también. O sea, hay gente en este país hoy día, pleno siglo XXI, ya bien entrado, que se demora muchas horas en llegar, por ejemplo, a un servicio médico. Claro. Entonces puede que esté construido el camino, pero si no hay un servicio de buses que lo lleve, hay gente que se mueve a pie. Me tocó ver en la cuarta región interior, Sí. hacer entrevistas con gente. Una señora se levantaba en la mañana, salía, caminaba 2 horas para ir a dejar al hijo al colegio. Volvía, caminaba 2 horas, preparaba el almuerzo, volvía a buscar al niñito al colegio, se lo llevaba de vuelta. Claro. Y cuando se puso un servicio de transporte escolar, la vida de esa familia fue una cosa totalmente distinta. Sí. Alguien pasaba a buscar a ese niñito. Entonces, el transporte impacta mucho. Y
como reflejo de eso, el transporte termina impactando a la sociedad, porque la suma de pequeñas experiencias genera experiencias sociales muy grandes, digamos. Entonces, cuando el transporte no funciona, como pasó el 2007 con la puesta en marcha de Transantiago, la ciudad se revoluciona. Claro. O cuando sube el bus 30 pesos Claro. y terminamos con un país en serias dificultades y a puertas de cambios muy grandes. Sí. Yo viví el cambio no todavía el Transantiago, sino que el cambio del transporte rural en Combarbalá se ve mucho, porque antes desde los sectores rurales a Combarbalá, que es como la ciudad más que tiene los insumos, por así decirlo, que tiene las verduras, todos los insumos más básicos. La gente iba una vez a la semana máximo a comprar esos insumos. Pero después hubo un programa de zonas rezagadas que colocaban este bus lunes, miércoles y viernes. Entonces la gente, podía ir a Combarbalá mucho más veces de las que y a un precio muy bajo. Pagaban 500 pesos, los adultos mayores pagaban 300 pesos y un taxi para allá costaba 20.000 pesos. Claro. Entonces, si bien tenían esta opción del taxi, costaba 20 lucas, pero podían hacer el mismo recorrido a las horas convenientes por 300 pesos. Entonces, le cambió su vida porque no tenía tenía más plata, no gastaba esas 20 lucas para ir a comprar, entonces tenía más plata y también podía elegir muy bien y ir a algunas actividades que ellos querían, pero que a veces no podían porque tenían que pagar 40 lucas ida y vuelta para hacer eso. Así que ese tipo de... como uno puede ver como un bus, al final, o una van, cambia al final toda la calidad de vida de las personas y el tiempo al final. Son bonitos esos programas de zonas rurales, porque pasó varias veces o ha pasado varias veces que hay un lugar que está desconectado o relativamente desconectado del resto, y es un lugar que genera muy poquititos viajes, pero genera poquititos viajes no porque haya poco interés, sino que porque no hay medios. Claro. Y entonces ha pasado que entonces tú dices, ok, si es que yo quisiera poner un servicio de buses acá, yo voy y cuento cuánta gente está viajando y no es suficiente para que se sustente, entonces nadie lo ofrece. Claro. Entonces es una linda instancia para que la política pública diga, ok, yo voy a poner plata acá. Si este operador de buses va a gastar 100, pero va a recaudar solo 70, ok, yo le pongo los 30 más utilidad para que opere. Y ha pasado que tú activas con eso la demanda y ahora resulta que la gente que quería viajar es más, porque ahora se puede. Claro. Y la demanda en el fondo estaba escondida, tú no la habías visto. Creas la oportunidad. Claro. Y entonces esa gente empieza a viajar y tú te encuentras con que de repente puedes quitar los subsidios. O sea, tú pusiste el subsidio para activar y una vez que la cosa empezó a funcionar, en realidad te das cuenta que ya se convirtió en negocio y puede haber un empresario que gane plata haciendo ese negocio y prestando este servicio a la comunidad. Es un caso muy bonito. Y eso en la cuarta región pasó harto y también en el sur, que hay zonas muy desconectadas. Claro, sí. No, y ahora fui al norte y claro, pasa que están muy desconectadas porque las distancias son muy largas. Exacto. Entonces ahí es muy difícil que alguien diga yo lo coloco porque si no, no es rentable. Y parten de la base que no lo es. Entonces... Claro, porque tú vas y ves cuánta gente está yendo de aquí para allá y son poquititos. Pero son poquititos porque no tenían la oportunidad. Exacto. El transporte, una de las primeras cosas que nos enseña el transporte es que el transporte es una demanda derivada. A diferencia, no sé, del pan. O sea, yo compro pan porque me quiero comer el pan. Y se comporta entonces con todo lo que tú estudiaste en economía, de los bienes sustitutos y que si yo tengo más plata como más pan, pero ya si tengo suficiente ya empiezo a comer otras cosas que son más caras y más ricas. Pero el transporte es siempre una demanda que se deriva de otras demandas. Yo me transporto porque, o hay transporte de pan porque la gente quiere comer pan. Entonces es la demanda de pan la que genera la demanda por transporte. Y es la demanda, en el caso de las personas, es lo que cuando uno viaja, es la demanda por actividades la que hace que ocurra el transporte. Claro. Y entonces cuando tú generas o resuelves esas brechas, que la alegría o el beneficio que me va a traer el consumo de esa actividad o el desarrollo de esa actividad, compensa lo que yo voy a tener que pagar por esa tarifa de transporte, más lo que voy a tener que pagar con mi tiempo invertido en transporte. Pero ahora voy a ser más feliz porque voy a poder, no sé, ir al cine, o ir a trabajar, o ir a estudiar. Bueno, sí. El tiempo que uno pasa moviéndose
Si uno lo midiese, diría, oh, efectivamente, como que uno lo da por hecho. Como dice, no, tengo que ir. Pero no lo mido, ya me demoré 1 hora. La pandemia fue muy, muy clara en eso, hizo evidente eso. Claro. Y tú hoy día entonces encuentras, conversas con la gente. A mí me pasa cuando tengo que contratar ingenieros para mi oficina y dice, ya, ok, pero ¿puedo trabajar de la casa? Sí. ¿Cachai? Porque es Claro. gente que ya enfrentó y dijo que yo toda la vida fui al trabajo y así era la vida. Pero Claro. ahora me di cuenta que puedo trabajar en mi casa. Claro. Y me puedo ahorrar 40 minutos en la mañana y 40 minutos en la tarde. Me los quiero ahorrar. Pues. Sí. ¿Cachai? Sí. Entonces, yo creo que ahora nos hicimos más conscientes de eso. Y aparte que, bueno, tiene todos los ahorros de la comodidad de estar en la casa trabajando al final. Sí, 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 muy bien. eso que es menos tiempo dedicado. O sea, si yo tuviera la oficina antigua que tenía a la vuelta de la casa, Claro. entonces, claro, Claro. estaría feliz también, digamos. Ujú. Pero prefiero la incomodidad de tener que trabajar en la casa y hacerme mi propio café, Claro. porque me ahorro los 45 minutos que me demoraban en llegar a la oficina. Exacto. Sí. Vamos ahora al otro tema que ya lo mencionaste, el tema del Transantiago como un punto de inflexión. Ahí me acuerdo el año que hasta Zamorano estuvo ahí Así es. vinculado a este cambio rotundo del transporte. Todavía se arrepiente, yo creo. Todavía se arrepiente, salió diciendo que no, él no quería eso, no le dijeron eso. Entonces sí me gustaría que pudieras comentar ese cambio, ¿cómo lo viste tú? Así que tú lo viste ahí bien de primera persona y aparte como experto en transporte, como que yo comentaba con la Cristi, Ujú. que la Cristi igual salía a la calle a mirar cómo quedaba el caos. ¿Cómo lo viste tú? Y también un análisis de por qué crees que falló, qué pudo haber sido mejor, qué lecciones se tomaron de ese día del cambio. Sí, pues fue un momento muy, muy traumático. A mí me tocó conocer Transantiago desde sus orígenes, desde la idea. ¿Ah? Ya. Cuando Ricardo Lagos era, no me acuerdo si presidente o ministro de Obras Públicas, Claro. convocó un grupo de expertos ¿Ya? donde está gente muy prestigiosa del transporte, Germán Correa, Sergio González, Sergio Solís y otra gente. Era un grupo de 4 o 5 expertos y escribieron un documento, un plan para mejorar el transporte de la ciudad. Y ese plan tenía varios programas y uno de los programas era transporte público y ahí estaba la semillita de Transantiago. Y eso ¿Qué año era eso más o menos? debe haber sido como el 2001. Ya, igual Bueno, harto antes. sí. Y eso comenzó a tomar forma y finalmente se tomó la decisión de avanzar hacia allá y se generó esta oficina dentro del Ministerio de Transporte que se llamaba Transantiago, que en su momento tenía Germán Correa, que era el jefe, una secretaria que llevaba muchas de las cosas de ahí, y fin. Fin. Y 180 metros cuadrados vacíos. A mí me tocó asesorarlos en ese momento. Después salí de esas asesorías, pero ahí ya se empezó a conformar ese equipo. Y ese equipo trabajó mucho tiempo y esa oficina se formó el año 2002, yo creo, 2002-2003. Ya. Y Transantiago lanzó el 2000, ya se me olvidó si el 5 o 7. Sí. Pero... Claro, ya, lanzarlo. Y bueno, ese día fue el día de Transantiago, lanzó un sábado de febrero. Se Sí. buscó un momento Fue- de bajo impacto, verano Claro. y sábado. Ahí no estuvo el error, porque se buscó algo. Se buscó un buen día. Claro. Ese día ya podíamos anticipar que había muchas cosas que no estaban en su lugar, digamos. Y una de las que no estaban en su lugar eran los GPS. Los primeros contratos de Transantiago le pagaban al operador básicamente por los kilómetros que su bus recorrían. El Ya. Estado le decía, yo quiero que tú recorras estos kilómetros y si los recorres te los voy a pagar. Pero no teníamos GPS en los buses, por lo tanto no podíamos saber si, Sí, efectivamente si estaban recorrían. pasando o no, y por lo tanto había que pagarle de acuerdo a lo que se les contrataba. Para no estar tan ciego, el Ministerio contrató una asesoría en la que participé yo. Te estoy hablando de primera mitad o sea, primera década del 2000. Claro. Y entonces nuestra tecnología era menor. Precario, Entonces lo que hicimos fue escoger muchos puntos en la ciudad por donde tenían que pasar varios recorridos de buses. Ir a dejar a las 4 o 5 de la mañana gente con unos formularios que dice ya, ok, tú te vas a parar en esta calle y entonces por aquí debieran pasar las líneas nuevas. Porque antes de eso Claro, ¿no? había unas líneas Sí. y ahora había otras. Y entonces estas líneas nuevas debieran pasar por acá. Entonces, cada vez que pase un bus, tú vas a hacer un palito en tu papelito. Ya.
y cada 15 minutos te va a llamar un supervisor y tú le vas a decir cuántos palitos tienes en cada lugar. Y ese supervisor los va a anotar en una planillita de Excel. Claro. Y después vamos a tener una macro de Excel. Mira, esto es tecnología básica. Vamos a tener una macro de Excel que junta los Excel de todos los supervisores y arma un empaquetado y se lo mandamos por correo electrónico al ministerio cada media hora o cada una hora. Y entonces el ministerio va a poder saber más o menos cómo va la cuestión. Así que ese era el plan. ¿Cuántas personas? No sé, debe haber sido 100. Yeah. No me acuerdo. Tenía varios supervisores, estábamos trabajando en 2 oficinas, era harta gente. Y a mí me tocó salir muy temprano. Yo recuerdo que fui a buscar gente a sus casas y los fui a dejar en distintos puntos de Maipú. De noche todavía, digamos. Me volví a la oficina y entonces me siento con el supervisor y digo, ya, ok, empiezo a llamar. Entonces llama el supervisor, yo lo veo que anota 0, 0, 0, 0. Y llama a otro, 0, 0. Y entonces digo, oye, ¿qué pasa? No, es que me dicen que no ha pasado ni un bus. Y entonces mi mente crítica y autocrítica dije, me equivoqué, dejé a la gente en la esquina equivocada. Y no teníamos GPS, teléfono, nada. Entonces llamábamos por celular de Conchita y decía, oye, ¿dónde estás? No, donde tú me dejaste. Por favor, acércate a la esquina y lee los carteles. ¿Qué dicen? Dicen, están donde tienen que estar. Y entonces salí de nuevo y empecé, claro, ahora a ver que la gente estaba en la calle. Se notaba una cosa distinta porque había mucha gente en la calle a una hora que no hay tanta gente en la calle. Y yo me acuerdo haber ido por Pajaritos y ver mucha gente caminando, como una procesión de gente caminando. Que la gente le decía salga temprano porque va. Exacto, y la gente llegó y estuvo 10, 15, 20 minutos de paradero, 30, y no pasó nada, y tenía que llegar a su trabajo, lo que sea, y empezó a caminar. Y era una imagen, era terrible porque, o sea, de verdad daban ganas de decirle a la gente, ya súbanse, yo los llevo, porque y bueno, y ese día fue evidente que el sistema no funcionó, los buses no salieron, la gente, nadie sabía por dónde tenían que pasar los buses y además no pasaban por donde tenían que pasar. Después se contaron 1000 historias de lo que pasó, de las cosas que pasaron. ¿Por ejemplo alguna? O sea, desde cosas que dijeron los operadores, como que era tan malo el sistema de transporte que los conductores de buses no pudieron llegar a los terminales a manejar y por lo tanto no podían salir. O que dado los cambios de contrato y quién pasaba, quién era el dueño del bus de antes y después, entonces cosas tan brutales como que nadie sabía dónde estaba la llave del bus. Que uno puede, seguramente hay mucho de cierto en esa historia, pero yo creo que el tema principal, y eso lo veo en el curso, es un tema de incentivos. O sea, si yo te digo, yo te voy a pagar por hacer una cosa, pero no voy a controlar si la haces o no, claro. Entonces estás poniendo un muy mal incentivo a ese operador. Para que se haga efectivamente. Claro, y esa es una discusión que yo tengo mucho en clases porque la gente suele decir, bueno, pero qué malditos, ¿por qué se comportan mal? Y tú dices, bueno, cuando tú eres gerente y tu negocio, a ti te están pagando por hacer que un negocio genere utilidades, entonces yo tengo que ver, ok, ¿cuáles son las reglas? Y entonces yo con esas reglas, mi obligación hacia mis inversores, hacia mis directores, es hacer el negocio rentable dentro de las reglas. Claro. Entonces si yo pongo unas reglas que son malas, entonces soy yo el culpable de que la gente se comporte, o al menos de inducirlos a comportarse como se comportaron ese día. Yo creo que hubo mucho de eso, de que en el fondo era mejor negocio no operar que operar. Claro. Cuando ya eran, no sé, entraba la mañana de ese día, y entonces dijimos, ya, esta cuestión, o sea, esto aquí hay un problema mayor. Y dijimos, wow, es sábado de febrero. ¿Qué va a pasar el lunes? ¿Qué va a pasar el lunes? ¿Y qué va a pasar el 5 de marzo? Porque esto no es una cosa que tú dices, ok, lo arreglo con 2 palitos y en 3 semanas estamos listos. Claro, ya la cambié los paraderos, modifiqué todo al final de una. Y entonces, la llegada de marzo fue terrible. Eso está... No necesito ni contarles porque está documentado en todas partes, se han escrito libros. Y fue muy desastroso. Fue muy desastroso y era un desastre tan grande que era muy difícil arreglarlo. Entonces yo, en esa época yo ya estaba, o sea, no estaba directamente involucrado en Transantiago, pero sí conocía a la gente que estaba allá. Claro. Y era terrible porque era gente que sufría todos los días, gente que se levantaba en la mañana
sabiendo que estaban administrando una cosa que no estaba funcionando y que estaba causando sufrimiento en muchas personas. Claro. Y es gente que lo pasó muy mal y que, o sea, durante mucho tiempo hay gente que borraba de su currículum su pasada Claro. por Transantiago. Sí. ¿No? Sí, yo aún no conozco a nadie que diga, sí, yo estaba ahí, que me diga, no, yo estuve ahí. Después te los presento. El- y claro, después con el tiempo hubo un cambio de ministro, un ministro nuevo que logró como domar el problema y decir, ok, este es el problema y empezar a trabajarlo. Y en un proceso que duró años, se ha ido mejorando y ha llegado Claro. a ser lo que es hoy día, que es, a mi gusto, y yo sé que esta es una opinión bien impopular, pero a mi gusto es uno de los mejores sistemas de transporte público basado en buses que yo conozca. Es muy bueno hoy día. Pero con un dolor tan grande del pasado Claro. que cuesta mucho reconocer. Y perdón que me extienda, yo sabes. No, está bien, sí. Pero digo, ¿para qué me invitan? ¿Saben cómo me Sí, pongo? Porque no, soy no. bueno para eso. Y durante mucho tiempo pasaba que la evaluación de la gente de Transantiago era muy mala. Sí. Pero cuando empezó a mejorar, la evaluación empezó a mejorar también, lentamente, pero empezó a mejorar. Pero en los no usuarios se mantuvo muy mal evaluado por siempre. Ya. O sea, había en el momento esa paradoja que, o sea, Transantiago tiene nota, no sé, 4,5. Pero los que lo usan le ponen un 5, Claro. y los que no lo usan le ponen un 4. Y entonces era porque el Estaba trauma el- estaba claro. acá. Entonces, así fue más o menos ese momento. Fue un momento bien duro, fue un momento muy duro para la profesión también. Claro. Era un momento donde te decía... No era un momento para, como ahora no es tan bueno ser abogado, Exacto. es lo mismo en ese tiempo, no era tan Exacto. bueno ser transportista. Dices, ¿tú qué haces? Soy ingeniero de transporte. Y de, Claro. pero sí, no, y hubo mucha gente que lo pasó muy mal en esa época. Y probablemente también hubo desincentivo a la profesión, pues como que no quiero ser ingeniero de transporte porque... Exacto, claro. sí, yo creo que esa también pegó por ahí, digamos. No, fue un ejemplo, o sea, fue tan duro el golpe Ujú. en tantas dimensiones de la sociedad. Piensa tú que uno no puede decir que aquí hay correlación uno a uno, digamos, porque pasan muchas cosas, pero después de ese gobierno se acabó la hegemonía de la concertación hasta ese Claro. momento. Sí. O sea, salimos... Tenía mucho Llevábamos rato. 16 años Claro. que hoy día mucha gente los reconoce como muy exitosos y ese fue el fin. Ok. Pasaron muchas otras cosas también, pero te fijas, fue un momento muy... Y que es una cosa que también yo converso con mis alumnos en clase. Un mal sistema de transporte, cuando han fallado, han sido muy desestabilizadores de la sociedad entera. Hay eventos previos registrados, la revolución de la Chaucha, la batalla de Santiago, donde en los años 40 y 50, Claro. donde ante fallos del sistema, típicamente aumentos de tarifa, la ciudad se revoluciona. O sea, la historia del estallido del 2019 ha pasado 3 o 4 veces antes en Santiago, digamos. Y probablemente se repita Y, por lo mismo. y quizás Claro. vuelva a pasar, claro. Y entonces, y todas esas veces terminó con problemas, o sea, o con cambios muy sustanciales en la sociedad. O sea, después del estallido último, tuvimos 2 intentonas de cambio constitucional, cosas potentes. En iteraciones anteriores de la Matrix, también esas cosas terminaron con salidas de presidentes, con la CUT se generó al alero de la revolución de la Chaucha, creo. Y entonces son eventos muy potentes porque afecta a mucha gente. Claro. Sí. Sí. Bueno, y eso ratifica también de cómo el transporte al final es algo palpable y que afecta efectivamente y que provoca cambios radicales en la política, en cómo se hacen las cosas. Así es, Está así es. Está bueno. Yo no sabía lo de la chaucha. ¿No? Así que tú me mostraste ese y dije... Sí. Yo leí la descripción y dije, esto es el 2019, la misma descripción. Así es, así es. Y puedes buscar también otra que se llama la Revolución de Santiago, la Batalla de Santiago, algo así, que son... Tú lees las descripciones y son iguales. Aumenta la tarifa, los estudiantes y los trabajadores se rebelan ante esto,
como la cosa se desbanda, entonces los gobiernos responden con mucha represión. Claro. Eso incentiva las cosas, empiezan los balazos, se muere gente. Y dices, oye, pasó lo mismo. Claro, pasó lo mismo. Oye, volviendo a las micros amarillas. ¿Qué es de las micros amarillas ahora? ¿Sabes que las has visto por alguna parte? Yo las he visto el Día del Patrimonio, que salen varias. Tienen alguna cuerdadita, sí. Sí, pues los buses amarillos, a mí me tocó ver y de ahí las canas, digamos, no solo el cambio de Transantiago. En mi época de estudiante, Ya. yo vi el cambio hacia las amarillas. Ah, ya. Desde ya. antes de las amarillas teníamos buses de colores, digamos, cada línea tenía sus colores y tenían nombres en vez de números. Entonces estaba la Canal San Carlos, la Coronel Llano, Ya. que eran la base, digamos. Ajá. Esa, creo que son en el Ministerio de Transporte, hay unos cuadros de buses antiguos. Exacto. Eso debe ser, Las ¿no? salas del Ministerio de Las Transporte cada una- tienen nombre, Pila el Ganso, Sí. Toda las rejas, Ya. y que tenían siempre nombres así, pues Toda las rejas era Claro. un bus que partía en la reja y venía hasta Toda la. Ya. Y entonces en los años 90 y ¿Te pocos, recuerdas cuántos recorridos más o menos habían? no, Así como un número. así, Claro, hay muchos recorridos. Pues. si yo tuviera que aventurar un número, eran del orden de 250 o 300, digamos. Y había muchos buses en Santiago. Durante la dictadura, que tuvo un enfoque de unos economistas muy de libre mercado, pura gente de Chicago. Claro. Entonces ellos decían, el mercado tiene que ser libre, deja que el mercado encuentre su camino. ¿Eh? Y no quisieron acordarse de la parte que dice que si eso funciona fantástico, en ausencia de externalidades. Y como en transporte hay muchas externalidades, entonces terminamos en un negocio de muchos buses. Llegó a haber 12.000 buses en Santiago. 12.000, que el otro día alguien me dijo Muchísimo. 14.000. Yo creo que son muchos. Pero había muchos buses. Mucho. Y la Alameda era un continuo de buses detenidos. Y muy contaminantes. Buses antiguos, muy contaminantes, chicos y de tarifa muy alta. Eso condujo la liberalización del sistema. ¿Ah? Claro. El laissez-faire, el creer que las micros eran como las panaderías, que si yo las dejaba, Claro. iba a encontrar el equilibrio el óptimo. Y en los 90, en la primera administración de la Concertación, con Germán Correa de ministro y Sergio González de subsecretario, hicieron el primer cambio. Y lo que hicieron fue ordenar este sistema. Y lograron, uniformaron, todos los buses eran del mismo color, Claro. tenían un mismo código de llamarse, ya ahora tenían números en vez de nombres. Y si bien se mantuvo esta atomización en la propiedad, el sistema se ordenó. Y se logró con eso bajar de, 12.000 buses a 7.000, 8.000. Y funcionó bien, y era lo que necesitaba. Que un poco igual es interesante porque no necesariamente más buses van a ser No, más buses es menos, pues hay veces donde Claro. más es peor. Claro. El lanzamiento de Transantiago fue un exceso de entusiasmo en eso, y entonces las primeras cuentas tratamos de resolver las ciudades con 4.500 buses, ¿eh? Y no alcanzaron. Claro. Fue parte del problema. Y después volvimos a un equilibrio en el torno de 7.000, que hoy día van en 7.500. Claro. Pero así fue el cambio de las micro de colores a las amarillas, que hoy día yo creo que están muy romantizadas. Yo creo que significaron una mejora en su momento, Sí. pero si es que hubiésemos mantenido ese sistema, hoy día estaríamos en graves problemas. Sí, de hecho, uno ve que dice, no, las micro amarillas eran mejores, como esto no hubiese pasado con las micro amarillas, pero claro, si uno se va como más al detalle, claro, lo que tenemos ahora es harto mejor que ese tiempo. Sí. O sea, no habría sido posible el cambio. ¿Recuerdas que yo te decía hace un momento que el cambio de estructura industrial permitió Claro. muchas cosas? Eso es lo que pasó lo que empezó a pasar lo que pasó con Transantiago y que no venía a las amarillas. Y es lo que pasa hoy día en el resto de las ciudades de Chile. En el resto de las ciudades de Chile, el esquema que sigue operando es muy parecido al de los buses amarillos en la estructura industrial, y no tenemos un buen sistema de transporte público en regiones, a pesar Claro, de que se nos queden nuestros amigos empresarios de regiones. Sí, no, Un cariño para ellos. Un cariño para ellos. Pero va mejorando, esa es la idea. Así es. Y ahí yo creo que están los esfuerzos, así que
Qué bueno que el otro día fui a Latam Mobility y el ministro dijo que quería colocar buses eléctricos en todas las capitales regionales. Así Así que es. ese es el anuncio complicado, creo yo, igual, pero está bien. Posible, Es posible. posible, sí, Sí, es sí, sí. posible. Si al final hay que aventurarse, si no, no. Sí. Y en esa misma línea, pasando como dejando el pasado de las micros de colores, micro Ujú. amarillas, y pensando en que tú estuviste muy relacionado y desarrollando la primera estrategia nacional de electromovilidad, que yo creo que es un cambio súper drástico, si lo pensamos desde esos 20 30 años para atrás, que nos cuentes qué significó estar desarrollando esa estrategia, qué tan difícil puede ser, qué crees tú que aún sigue estando pendiente y en qué crees que se avanzó desde esos momentos que tú empezaste a diseñar esta estrategia que ahora nos tiene como uno de los líderes de la región en electromovilidad. Sí, no, ese es un trabajo que me pone muy orgulloso. ¿Mm? Eh, yo llegué ahí desde una invitación del Ministerio de Energía en su momento. Y entonces me convidaron, ya habían hecho una primera versión que había pasado por un proceso de consulta y entonces había que hacer una versión definitiva. Y entonces me pidieron ayuda y yo dije, bueno, feliz. Y lo que sí les hice una advertencia, porque era el Ministerio de Energía. Le dije, cuando hablemos de electromovilidad, Claro. mi corazoncito va a estar en la parte de movilidad más que en la parte de electricidad. Y eso fue, y me lo aceptaron muy bien, digamos. Y nos lanzamos a escribir esta estrategia. Nos reunimos con todo el mundo, con todos los players que parecían tener algo que decir, Ujú. y se empezó a configurar. Y llegó un momento muy interesante donde se hizo más o menos evidente, ya en ese entonces, hoy día yo creo que nadie lo duda, digamos, pero en ese entonces hubo que hacer algunas cuentas para darse cuenta y decir, ¿sabes qué? En el, en el, en el, en la vida útil completa de un bus, ¿ah? Claro. Es mejor eléctrico en todos los sentidos. Es mejor eléctrico porque va a contaminar menos, va a tener un mejor eh, calidad de servicio hacia el usuario, pero además, salvo que el bus ande muy poquitos Claro. kilómetros, si es un bus que anda lo que andan los buses de las líneas más largas, a pesar de que el bus es mucho más caro, lo que va a ahorrar en energía va a pagar eso en los 8 o 10 años que dura Claro. el bus. Y eso era más o menos cierto en ese momento. Y entonces dijimos, esto lo va a hacer más. Ajá. Y entonces dijimos, ok, impulsemos como meta que todos los buses, que todo el transporte público sea eléctrico o no contaminante, abriéndose la posibilidad del hidrógeno. Claro. En una meta al principio queríamos poner 2030 en el Ministerio de Transporte, nunca Sí. reconoceré quiénes, pero se opusieron férreamente al principio. Ya. No querían poner, en el Ministerio de Transporte no querían ponerlo. Claro. Y la forma que logramos fue poner esa meta, no claudicar en la meta, pero sí en el plazo. Y dijimos Ya. que ya el 2030 no pueden, 2035 Sí. no, 2040 ya. Ya. ¿Ah? Y quedó 2040. Y después, claro, se ha ido devolviendo y hoy Ya. día vamos, no sé, en 2035, 2035. creo, Urbano. en urbano, claro. Claro. Y sí, eso fue un trabajo. Y eso, entonces, cada vez que aparecen buses eléctricos y que hablamos, y que yo veo la estrategia de descontaminación, y digo mira qué bueno haber puesto ahí Una semillita, claro. una semillita, un granito de arena en esto. Porque claro, ahora hacen la TAN Mobility, llegan Claro. cientos de personas, si no miles, no sé. Sí. Y claro, ya se generó toda una industria. En ese momento era. Claro. Hace no tantos años, No, hace nada. menos de 10 años. Yo que ingresé hace 2 años, por así decirlo, el aumento de la gente que está metida en el área era muy poca, ¿no? El mismo equipo nuestro también creció muy rápido por lo mismo. Sí. Hay mucha gente que se está metiendo en estos temas y yo creo que es clave justamente ese de, si tú recorres muchos kilómetros, te va a convenir económicamente y ahí está el negocio. Lo mismo que pasa con los taxistas. Exacto. Y lo otro que te diría yo que fue, creo yo, un acierto en ese trabajo fue decir, ok, lo que queremos es una ciudad que funcione mejor y si con buses eléctricos andamos mejor, fantástico. Pero eso no quiere decir que eléctrico sea bueno, no es un valor en sí mismo, sino que porque resuelve un problema. Y entonces eso nos permite entender eso o plantearlo de esa forma, nos permitió separarnos de lo que habían sido las políticas de electromovilidad que se estaban generando en otros países, Claro. que tendían a favorecer todo tránsito a eléctrico.
Claro. Y entonces lo que dijimos acá, dijimos no, porque como esto cuesta plata y requiere poner recursos iniciales para desatar el tema, entonces estos recursos los tenemos que poner donde rentan. Y donde rentan es transporte público, transporte de flotas, y donde no renta es autos. Perfecto. Claro, entonces, sí. Y nos tocó pelearla, digamos, Sí. Decir, ok, aquí no vamos a poner recursos públicos en subsidiar a los autos eléctricos. Claro. Después algo se ha hecho porque tienen rebajas de impuestos y qué sé yo. Claro. Pero el grueso de la plata de electromovilidad se gasta en buses. Y yo creo que eso ha sido un acierto. Claro. Porque tú vas a mirar hoy día en otros lados y claro, se ha incentivado el uso de autos eléctricos y vas a tener dos problemas. Uno, cómo retiras el incentivo, y el otro es que los autos eléctricos, como alguien dijo alguna vez en la caricatura, vas a seguir metido en el mismo taco, claro, sin ruido y sin contaminación, que ya es bueno, digamos, pero va a ser el mismo taco. Claro. Entonces, el bus, o sea, si a través de tener buses eléctricos yo logro traer más gente al bus, entonces voy a estar resolviendo además un problema de ciudad. Y en eso, que te digo yo, que mi corazoncito está en la movilidad más que en la electricidad. Sí, de hecho, antes se hablaba de electromovilidad, ahora ya hablamos mucho de movilidad sostenible como el concepto más amplio por lo mismo. Exacto. Pensamos de no solo lo eléctrico, sino que es como la forma de moverte y ahí, ¿qué nos puedes decir tomando el tema de que es mucho mejor incentivar el transporte público? ¿Cuál es tu opinión del auto particular? Quizás ahí como ya lo esbozaste un poco, pero ¿qué tanto daño le hace al sistema el que todos nos movamos en vehículos? Yo le escuché la frase o el concepto a un profesor que se llama David Hensher, que es muy conocido en el ámbito del transporte, y él dijo que era, no recuerdo respecto de qué fenómeno de transporte, pero dijo: yo soy agnóstico frente a este fenómeno. Y yo me declaro agnóstico modal también. Yeah. Yo creo que no hay... porque se tiende a satanizar o a endiosar ciertas comportamientos y luego uno pierde la lógica de por qué. Entonces con eso lo que te quiero decir es que yo creo que una ciudad que funciona basada en toda la gente transportándose en su automóvil es una ciudad que no funciona. ¿Ya? Eso, y el ejemplo claro es cuando uno ve los modelos de desarrollo en Estados Unidos que apuntan hacia allá, o los modelos en Europa que por otros motivos, por calles más chicas, más antiguas y qué sé yo, fomentaron más uso de transporte público y entonces fluyen mejor. Ahora, eso no quiere decir que el auto sea malo, no es que el auto sea un ser malvado, digamos. Claro. Lo que pasa es que si todos queremos salir en auto a las 8:30 de la mañana, no vamos a llegar. ¿Te fijas? O vamos a tener que y vamos a estar muy apretados y entonces algún genio va a decir: ampliemos las calles, digamos, y las vamos a ampliar y se nos van a llenar en 2 años, y eso es lo que nos va a seguir pasando, digamos. Y eso no tiene vuelta. Ahora, si tú me dices a mí el auto es un enemigo a derrotar, yo te digo no. Lo que es un problema para la ciudad es que la gente quiera salir toda al mismo tiempo en auto. Si tú quieres salir el jueves a las 11 de la noche en tu auto, entonces no hay problema porque las calles están vacías en ese horario. Claro. Entonces no es que el auto sea malo y en algunos casos es muy cómodo y perfecto. O necesario, por ejemplo, como comentábamos en el sur o en los lugares más apartados que a veces Exacto. no está la opción, hay que usar el auto y... Exacto. Exacto. Pero es la forma. Pero cuando tú concentras mucho uso, entonces hay un fenómeno económico que siempre resulta un poco difícil de explicar, pero que se llama la externalidad, y que quiere decir que en el caso del transporte, cuando yo en un horario congestionado, si yo estaba en un horario sin congestión y yo decido sacar mi auto, el único tiempo que se está consumiendo es el mío, ¿cierto? Claro. Porque yo es lo que me demoro en ir de aquí para allá. Pero cuando yo quiero salir en una hora en que hay congestión o congestión elevada, entonces lo que va a pasar es que yo me voy a demorar, o la sociedad va a consumir claro. todo el tiempo que yo me gasto, pero además todos van a andar más lento por mi culpa. Claro. Y entonces yo le voy a estar haciendo un daño a los demás, que los demás también me lo están haciendo. Claro. Y como ese daño yo no lo percibo, no pago por él, entonces lo sobreconsumo. Claro. Es un poco difícil de la explicación siempre,
Pero eso es, y eso está en el corazón, en ese curso de tránsito que yo te decía que hice el primer año, cuando uno dibuja las curvas de flujo de mora, ahí está el corazón de por qué estas cosas son importantes. Entonces, ¿qué te creo? Yo no, soy agnóstico modal, yo creo que los autos funcionan cuando funcionan, los buses, los trenes, los metros, los tranvías, todos los modos de transporte tienen su espacio de eficiencia, digamos. Pero el auto como solución para resolver el transporte de las masas, del transporte masivo, no funciona. Súper. Oye, y volviendo al tema de los buses, el otro día estaba buscando ya más de 2.000 buses, somos en Latinoamérica los que más buses tenemos. ¿Cómo es ese número? ¿Crees que es mucho? ¿Cómo lo comparamos con países de incluso europeos? Si te puedes referir a esa... O sea, Chile... Hoy día, o Santiago, más bien, Santiago y Bogotá tienen una linda pelea de quién tiene más buses eléctricos. Pero esas son las dos principales ciudades, salvo China. China es un mundo aparte, ellos los producen y tienen gran cantidad de buses eléctricos y ciudades muy grandes. Pero fuera de eso, en el contexto europeo y de América, Santiago es líder hoy día, digamos, y le estamos sacando ventaja a Bogotá. Sí. Entiendo que vamos a terminar el año con 2.500 buses, pero además ya tenemos escrito en la estrategia que el 2035 van a ser todo, entonces... Sí, ahí está. Eso quizás marca lo bueno que es tirar el tejo un poco pasado para ir empujando al final la política pública hacia allá. Sí, y el efecto de demostración yo creo que ha sido muy importante acá. Al principio... La gente que desató, porque una cosa es el trabajo que hicimos en el que me tocó participar a mí, que fue escribirlo, que tuvo su dificultad, pero después vino la gente que implementó, que tuvo que enfrentar otras dificultades, y una vez que se logró desatar el problema y empezó a haber buses eléctricos, y uno empezó a poder conversar con los conductores de esos buses, con los mecánicos de esos buses, con los pasajeros de esos buses, con los empresarios de esos buses, y empezar a encontrar que todo el mundo estaba feliz con el cambio. Entonces eso ha permitido que se genere como una bola de nieve buena, un efecto de demostración donde la gente va y escucha ahora al otro conductor, al otro empresario y dice, ¿sabes qué? Salió bien. Entonces dice, ahora yo quiero lo mismo. Eso acompañado de políticas del Estado que ayudan a resolver el problema inicial, que es cómo yo financio un bus que es mucho más caro, digamos. Eso te iba a preguntar. Han habido varios modelos de negocios para poder sustentar este cambio a eléctrico. No sé si te explicar muy en breve cómo es que es posible que los buses estén en las calles al final, cómo funciona este subsidio, porque efectivamente son más caros que los vehículos diésel. Sí. Yo te diría que o sea... Muy resumido, porque el modelo de negocio tiene muchas aristas. Es complejo, pero... sí. Eso lo que te quiero decir es que se han intentado varios distintos y se ha ido evolucionando y estamos... Es muy notorio que cada vez que cambiamos la forma de los contratos, hacemos cosas nuevas, digamos. Y eso yo creo que es muy saludable, quiere decir que estamos aprendiendo. Pero si yo tuviera que decirte las cosas esenciales que están ahí, uno es entender que el transporte público... Hay muy buenas razones económicas para subsidiarlo, ¿ya? Eso es una cosa que no se entendía o que estaba escrita en papers hasta los años 2000 y que se hizo carne en Chile al menos después de Transantiago. Entendimos que era necesario que hubiese para que el sistema pudiera operar, pero además hay muy buenos argumentos económicos para que así sea. Eso es un primer cambio. Y luego el otro cambio es cómo yo administro ese subsidio. ¿Cómo hago que ese subsidio incentive efectivamente los cambios que uno quiere? Y yo creo que los modelos que separan la operación de los buses con su propiedad son los que han permitido que esta cosa funcione. Antiguamente, históricamente, el micrero, él entendía que su negocio era ser dueño de su bus, de su máquina. Ese era el negocio. Negocio familiar también a veces. Negocio familiar, heredado, qué sé yo. Y hoy... se entiende cada vez mejor que operar buses y transportar a la gente es un negocio y ser dueño del bus es otro negocio. Y entonces eso permite orientar correctamente los subsidios y permite usar los mejores buses, aunque sean más caros de comprar, pero si es que en su ciclo de vida completo son mejores, son más baratos,
entonces lo puedes hacer. Y entonces el Estado puede inyectar directamente los recursos ahí. Perfecto. Volviendo también al micrero. Tuvimos ahí la experiencia con los operadores, ¿cierto? Identificando sus miedos, cuáles eran sus resquemores más importantes. ¿Cuál crees tú que primero son los miedos más importantes que tienen para hacer este cambio a este bus eléctrico? Y lo otro, ¿cuáles son los mitos también que son más comunes? Déjame partir de atrás para adelante. Los sí, mitos más comunes tienen que ver con las dificultades de operación del bus. Uh-huh. Los empresarios del transporte han estado siempre muy acostumbrados a estar muy asociados a su vehículo y por lo tanto lo conocen al revés y al derecho. Claro. Posiblemente cualquier operador de buses en Chile sabe cambiarle las pastillas o las palas de freno, sabe hacer los cambios de aceite, entiende perfecto cómo funciona el bus. O conoce a alguien que lo sabe hacer para ayudarle. Exacto. Y entonces cuando tú le dices, mira, ahora vamos a traer otro animal que se ve muy parecido, pero que funciona distinto, entonces se ponen nerviosos. ¿Ya? Con justa razón porque es una cosa distinta. Lo otro que yo creo que... Porque eso se supera viéndolo y operando, claro. Porque a la larga además son unos buses más sencillos. Tú que eres el eléctrico o electricista, entiendes que un bus eléctrico es una máquina más fácil, que se calienta menos, tiene menos roces, tiene un montón de cosas y entonces es más fácil. Entonces ese es un miedo que se supera fácil. El que se supera menos fácil, que yo creo que es difícil de atender, es que como pasar al modelo de electromovilidad requiere hacer esta separación del activo, del bus y del negocio. Entonces el tipo que dice, ok, yo he sido empresario de buses toda mi vida porque he tenido buses. ¿Cómo voy a ser empresario ahora sin tener buses? Y la respuesta a eso no es para nada trivial, porque lo cierto es que cuando yo soy el empresario y tengo un bus, entonces mi actividad es mantener ese bus, manejarlo, cobrarle a los pasajeros y después hacerle el cambio de aceite, echarle petróleo, qué sé. Pero cuando yo tengo esto separado y opero con lógica de empresa, entonces, bueno, ¿cuál es mi rol? Claro. Y resulta que no hay rol para tantos empresarios. Claro. Yo quizás en una línea donde tengo 30 o 40 buses operando y hoy día esos son 30 o 20 empresarios, yo en realidad ahora quizás voy a necesitar un empresario que administre los buses y entonces los otros 20 y tantos, ¿qué van a hacer? Claro. Y yo creo que es un tema que socialmente es duro, pero mirándolo de arriba es algo un paso necesario al final. Así es. Pero si yo fuera empresario de buses, claro, ese sería mi temor hoy día, decir, wow, ¿y cuál es mi rol en el futuro? Y entonces voy a ser yo de los 20, que ahora voy a necesitar 2 para hacer la nueva empresa. ¿Voy a ser yo esos 2 o voy a ser de los otros 18 y tengo que buscarme qué otra cosa hacer? Claro. Sí, no, es un tema complejo, sí, porque son aristas de todo tipo. Así que, bueno, ahí nosotros lo vivimos, muchos miedos. Ahora retomo con los mitos, que algunos de los que yo me acuerdo, que los micreros o los operadores tenían, si te ocurre algún otro me dice, pero que por ejemplo no se podía cargar el bus mientras llovía. Claro. Ese era como, nosotros identificamos que habían como 3 tipos de operadores. El operador que estaba muy alejado de la electromovilidad y que tenía estos mitos que son más básicos, por así decirlo, que son como, puedo cargar el bus mientras está lloviendo, puedo andar si es que hay trueno, porque es eléctrico, algo le puede pasar, que es el operador 1. El operador 2 que está un poco más avanzado, que ya empieza a cachar un poco el tema, y el operador 3 que ya conoce todo la parte más técnica y lo que le falta es empujoncito, o ya lo tiene, claro, para que entienda de modelos de negocio, de flujos de caja, que es necesario por esta empresarización que tú bien mencionabas. Así es. Sí, pues bueno, como ante toda tecnología la gente tiene temores. Eso es el que dices tú, toda la relación del bus eléctrico y el agua es un mundo, sí, que la gente le tiene temor. ¿Puedo cargarlo mientras está lloviendo? ¿Puedo operarlo mientras está lloviendo? Claro. ¿Qué pasa si me meto en una poza? ¿Se me van a electrocutar todos los pasajeros, sí, a bordo? ¿Qué pasa si es que tengo que cambiar un neumático? ¿Me puedo electrocutar por tocar sí. Y claro, todas esas cosas son esos temores como asociados al vínculo del agua claro, y la electricidad. Yo creo que ahí hay un tema, pero que se resuelve
fácil, los buses son antiagua, cumplen los estándares, el IP... Los IK, los IP, claro. Exacto. Y entonces pues, son antiagua como es antiagua tu celular. Claro. Entonces eso está cubierto. Las otras cosas tienen que ver con performance de los buses. Hay una sensación y pasa con los autos también. Dice, ok, pero este auto eléctrico va a tener potencia suficiente, voy a poder subir y qué sé yo. Y de nuevo la respuesta es que sí, digamos, se diseñan, los motores eléctricos son mucho más eficientes que los motores diésel y por lo tanto tú puedes tener todo el mismo performance. Ahora, dicho eso, hay lugares donde no hemos logrado hacer andar bien un bus eléctrico. Claro. Hay cerros en Valparaíso Que son especiales. Exacto, donde tenemos buses diésel que suben y todavía no tenemos o no hay comercialmente buses eléctricos que estén equipados con la potencia suficiente para remontar esos cerros, digamos. Y claro, eso es como alguna vez conversaba con uno de esos empresarios y decía, ok, esos habrá que dejarlos para el final, y darle tiempo a la tecnología de madurar y qué sé yo. Pero para todo efecto, para todo uso normal de un bus, son equivalentes a un bus diésel. Sí, ¿no? Y aparte que tienen estas prestancias que tienen aire acondicionado, que tienen otro estándar al final de comodidad muchas veces asociado. Sí, yo creo que ahí sí, pero también se confunde a veces, porque también yo puedo tener un bus diésel con aire acondicionado, puedo tener un bus diésel con cargador de celular, puedo tener... O sea, todo esto, lo que pasa es que ha pasado al mismo tiempo, digamos. Claro, pero entonces, claro, uno como que asocia, como el bus eléctrico, entonces puedo poner cargador. Igual en el bus diésel también. Se puede, claro. No hay que demonizarlo tampoco. No. O sea, los buses diésel, hay muchas operaciones donde el bus diésel sigue siendo hoy, yo creo que eso se va a acabar en pocos años, pero siguen siendo hoy muy apropiados. Claro. Y entonces mientras sean, partamos por los lugares donde es más claro que tenemos que impulsar el cambio y démosle tiempo a la tecnología para asentarse, para madurar, para que después se pueda poner en todo. Perfecto. La otra pregunta que tenía era en regiones, ¿cómo avanzamos en regiones? Ya hay varias que están avanzando con buses, no solo en temas de electromovilidad, sino que también tener un mejor transporte público, que no solamente llevar los buses, sino que mejores recorridos, mejores frecuencias, que lleguen a estos lugares apartados. ¿Qué crees tú que se ha ido haciendo y cómo podríamos mejorar también esa situación siempre se dice que acá en Santiago es lo que partimos acá y después lo llevamos a regiones? Con los buses eléctricos pasó así. Llegamos a un nivel 2000 buses eléctricos, yo creo, y recién empezaron a surgir estos nichos en regiones. ¿Cómo crees tú que va avanzando la tecnología y el transporte en general en las regiones? Yo creo que va lento. Creo que parte de la lentitud tiene que ver con, ya comentamos, el fracaso inicial de Transantiago. Entonces, porque el modelo de buses amarillos se replicó en regiones, en varias ciudades de Chile. Pero cuando dimos el salto a Transantiago, entonces regiones no quiso avanzar más, nadie quiso avanzar más en las regiones y de hecho se retrocedió porque el cambio había sido muy violento. Entonces no estaba el horno para esos pollos, digamos, decir, oye, vamos a hacer aquí en Valparaíso lo mismo que en Santiago. En Santiago la gente está agarrando a combos para poder subirse a la micro. Entonces yo creo que eso retrasó mucho y permitió o hizo que nos quedáramos en un modelo muy antiguo y por lo tanto no prosperamos y por eso en regiones tenemos la situación que tenemos ciudades donde el transporte público funciona mejor, como Concepción, por ejemplo. Ahí los buses funcionan bien, se ha invertido en infraestructura y eso está más saludable, digamos. Hay otras ciudades donde los buses se acabaron, donde había transporte en buses y hoy día no, y se los comieron los taxis colectivos, por ejemplo. Y todo tiene que ver con esto. Hoy día, yo te diría que durante la pandemia, fue como un momento propicio para empezar a generar algunos cambios y yo creo que eso en la administración anterior y en esta administración se ha acelerado y están pasando cosas, al menos hay hartos planes, digamos. Se han intervenido los sistemas en ciudades chiquititas como Villarrica, que es como una ciudad de ejemplo, digamos, pero porque es fácil, es pequeñita y por lo tanto se puede hacer fácil. Y luego lo que se ha hecho ha sido formas de regulación como de ordenamiento que uno lo podría asociar más o menos a lo que se hizo con los buses amarillos en su momento en Santiago. Y luego tenemos esquemas modernos, lo que se ha llamado el estándar red,
en que hasta ahora ha ocurrido como a nivel de proyectos bien específicos. Un corredor en Antofagasta, que es un servicio que tiene un origen en destino con 40 buses y su terminal. Eso lo estamos haciendo. Y eso en Santiago, están llegando buses a Valparaíso. Hay proyectos muy avanzados de eso para La Serena o Valle, en varias ciudades de Chile. Todavía falta el salto más grande, que es decir, que yo voy a modernizar un sistema completo o una parte de un sistema completo, no solo un recorrido. Y yo diría que el primer ejemplo en eso va a ser Valparaíso. Valparaíso la semana pasada se publicaron lo que se llaman los contenidos esenciales, y en el fondo dice que en Valparaíso vamos a hacer una licitación. Vamos a tomar lo que hemos aprendido en Transantiago y vamos a replicar eso en 2 unidades de servicio que vienen a ser como algo así como 1/3 del transporte público del Gran Valparaíso. Y eso yo te diría que es como nos vamos a poner pantalones largos en regiones por primera vez, y si ese modelo funciona bien, como espero que funcione, entonces eso debiera luego replicarse en el resto de Valparaíso, en Concepción y luego en todo el resto de las ciudades. Sí, te iba a preguntar también cómo esa mirada de ir replicando tiene también que ver con el ministro, que tiene una mirada más técnica, quizás cómo eso también puede haber servido en ir focalizando estos esfuerzos de una manera quizás más orgánica, y no decir sí, tengo que cambiar buses por buses eléctricos, sino que tener una mirada un poco más amplia, desde la mirada técnica también como transportista. ¿Tú lo ves así? Sí, yo creo que pero yo creo que hemos tenido suerte en el sector. Creo que si uno mira los últimos 30 años, 35 años, hemos tenido, no todo el tiempo, pero hemos tenido muchas veces gente muy capaz en la dirección de los ministerios, o ministros o subsecretarios. Ha habido varios ingenieros de transporte, y ha habido gente vinculada al sector, digamos. En otros casos, no siempre ha sido así, digamos. Claro. Pero y yo creo que ha sido notorio en las últimas administraciones que se ha imprimido un sello técnico, digamos. Y yo creo que el ministro actual, claro, es un claro exponente de eso. Es un usuario del transporte público, y es un investigador que ha investigado en temas de transporte público toda su vida, pero no solo en el paper, sino que también haciendo cosas en terreno. Entonces, entiendo, yo creo que quizás lo que el sufrimiento de hoy día es no poder meterse tan en detalle, porque tiene que tener una mirada de altura y de dirección de la política, digamos. Pero yo creo que ha sido importante. Yo diría que los últimos 2 ministros han puesto un impulso muy importante en la mejora del transporte público. Sí, porque aparte el transporte de los últimos años se da esta sensación de que se ven cosas más positivas. Tiene que ver con que también el mismo quedó la embarrada con el Transantiago, entonces ahora comparado a eso estamos mucho mejor, pero también transporte es un sector complejo, que hay protestas, hay paros de operadores, ¿cierto? Entonces hay mucho que puede salir mal al final. Entonces, que vaya saliendo bien, habla también que el sector ha avanzado de buena forma. Sí, yo creo que sí. Tenemos una... Además, yo creo que yo soy orgulloso a pesar de que te comentaba yo que hubo un tiempo que nadie quería decir que era ingeniero de transporte. Los ingenieros de transporte en Chile, hay un muy buen nivel, ¿ya? Las universidades de Chile, que son buenas a nivel regional, la Universidad de Chile y la Universidad Católica están siempre en los rankings de las mejores universidades del mundo, en el rango de los 300, ¿ah? Que es una buena cosa para América Latina, digamos. Y se pelean los 3 primeros lugares con la Universidad de Sao Paulo. Pero cuando tú haces el ranking fino por especialidad, la carrera de Ingeniería de Transporte de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica están top 50 en el mundo. Claro. Entonces, y tú lo ves porque los académicos que vienen, o sea, vienen los campeones mundiales, los super saiyajin del transporte, colaboran con nuestros investigadores. Y entonces yo creo que eso a la larga ha ayudado a generar una masa de gente, de mucha gente que sabe. A mí me toca, por mi trabajo, asesorar autoridades de transporte en distintos países de la región, y es notorio cómo no hay gente suficiente. O sea, y no es solo que no estén en el ministerio, sino que no están en el país. En Ecuador, por ejemplo, alguna vez dije, oye, ¿cuántos ingenieros de transporte hay en Ecuador? 7.
¿ah? O, no sé, 4. Claro. Estoy trabajando con gente en Paraguay, ahora también hay poquitos. Y muchos de ellos están en bancos multilaterales, están poquitos operando en la industria. Y hoy día tú tienes ingeniero de transporte, magíster, que estoy trabajando en las empresas de buses. Sí. Entonces están exacto. Es lo primero que les digo, estoy en otras, cuando me toca trabajar en otros países, es impulsemos el desarrollo del capital humano al tiro. Claro. ¿Ah? O sea, está bien, hay que hacer todo lo que hay que hacer, pero si no partes hoy día asegurándote de que en 10 años más vas a tener un cúmulo de profesionales, no vas a resultar. Un esfuerzo estéril al final, Exacto. en el corto plazo sobre todo. Pasa mucho porque yo les digo siempre, yo soy consultor. Los consultores llegamos, hacemos nuestro informe y nos vamos. Claro. Y si no hay quien consolide ese conocimiento en el país, entonces cada vez que llega un consultor tiene que partir de cero. En Chile llevamos 30 años o 40 años consolidando ese conocimiento y tenemos instituciones y un montón de cosas que permiten que esa maquinita avance. Sí. Yo creo que eso ha sido clave. Sí. Tú eres parte también de Xochitran. Ahí quizás también por ahí son instituciones que no están en otras partes, que colaboran en ese crecimiento también, en el alto nivel que hay en los profesionales también. Así es, pues imagínate, Xochitran es una sociedad que tiene hoy día, yo diría que algo así como 120 miembros con distinto nivel de actividad, digamos. Pero o sea, hay 120 ingenieros de transporte que sean reconocidos a sí mismos como gente de buen nivel y sean asociados aquí, digamos. Más todos los otros que no quieren participar o que todavía son más jóvenes o qué sé yo. Entonces tenemos actos y sí, Xochitran es un vehículo más de trasvasije de conocimientos. Tenemos congresos cada 2 años donde nos contamos lo que estamos haciendo. Yo creo que eso ayuda mucho. Y también yo he visto que colaboran harto en el diseño de la política pública, como que también, sí. Van como asesorando, que yo creo que también es súper bueno tener siempre esa mirada de los ingenieros, ¿cierto?, que están metidos en estos temas, como con la mirada país al final, porque así eso es súper relevante. Sí, es un muy buen punto de encuentro además porque es una sociedad que su finalidad es eminentemente científica, pero que recoge a gente que está haciendo cosas distintas. Hay gente que está en la ciencia, entonces están los académicos, investigadores, pero también hay consultores, también hay gente que trabaja en el sector público y poquitos, pero cada vez más gente que trabaja en la industria, que trabaja operando transporte. Y entonces aquí hay un espacio para juntarse y conversar y aprender lo que están haciendo los demás. Y sí, yo creo que eso es bueno. Qué bueno. Oye, volviendo a la estrategia, que ahí yo creo que, como tú decías, orgullo por la estrategia que después, 10 años más, van a decir, oye, buena estrategia, ¿dónde estamos ahora? De hecho, yo creo que ya en estos poquitos años ya, oye, qué bueno tener este precedente. ¿Qué crees tú que nos falta avanzar en ese tema? ¿O qué todavía crees que podemos crecer más rápido? Yo por el lado de los cargadores creo que todavía nos falta por ahí, por ejemplo. No sé si tú ves ese u otro eje también que falta o que podríamos quedar atrasados al final si no le ponemos el pie al acelerador. Sí, yo te diría que el tema de los cargadores es muy interesante. Yo creo que hay algunas preguntas conceptuales filosóficas que todavía no hemos terminado de contestar bien, no hemos terminado de entender bien cuál es el rol del Estado en la provisión de cargadores. Claro. ¿Por qué queremos que el Estado lo haga? Nos damos cuenta, por un lado, de que se necesita poner esta chispita inicial, como que cuando yo te decía en el caso de subsidiar el servicio de transporte público en algún lugar, que si no lo hace el Estado no parte, pero una vez que parte puede caminar solo. Claro. Y entonces yo digo, ¿será ese el rol que tiene el Estado en los cargadores? ¿O será quizás más bien un rol donde tiene que proveer unas condiciones para que se desarrollen, digamos? Yo tengo algún temor, por ejemplo, de sobreinvertir en cargadores, en una tecnología que es nueva, que es muy cambiante, y entonces no es tan raro ver proyectos de impulso donde se pone un cargador y tiene poco uso. Claro. Y entonces digo, ok, tenemos que aprender todavía bien eso, la pregunta filosófica de cuál es el rol del Estado, y una vez que tengo esa pregunta más o menos contestada, claro, decir, ok, entonces, ¿dónde tengo que poner los cargadores? Y todo eso muy conversado con la industria, para que sea la industria también la que se pueda hacer cargo y
en el más corto plazo posible hacerse cargo y tomarse ese problema y ofrecerlo como un servicio, como un producto, como hoy día existe la estación de servicio. Claro. Yo creo que ahí hay un tema así como conceptual que terminar de resolver. Pero aquí puedo estar pecando un poquito de ignorante, digamos, pero una cosa que pusimos en la estrategia, que yo creo que ha sucedido menos de lo que yo habría esperado, tiene que ver de nuevo con la formación de capital humano. O sea, tenemos gente que sabe transporte, tenemos gente que sabe mecánica, ¿sí? Pero no sé si tenemos suficiente gente que entienda de electromovilidad para hacerse cargo de esto. Y estoy hablando desde asegurarse que tengamos los talleres mecánicos suficientes, claro, para que esto explote, digamos. Hoy día la industria de automotriz está vendiendo cada vez más autos o híbridos enchufables o incluso eléctricos, y entonces que vamos a tener una red de talleres, claro, que se pueda hacer cargo de eso. Vamos a tener suficientes mecánicos / electricistas capaces de hacerse cargo de la mantención de esa flota. Vamos a tener, o tenemos ya a todo el mundo entrenado para lo que tiene que hacer. O sea, los bomberos saben lo que tienen que hacer, sí, cuando se incendia un bus eléctrico o cuando se accidente un auto eléctrico. Yo creo que ahí hay caminos interesantes que profundizar más todavía, digamos. Que apunta igual en lo que decías, pues, como que hay que generar el conocimiento pensando en el largo plazo, porque si no van a llegar los autos, pero ¿quién los va a arreglar al final? Y es el miedo súper latente de que... Exacto. Hoy día tú tomas tu auto de gasolina y te aventuras a cualquier lugar porque, claro, mira, me puedo perder en un pueblito chico, claro, y va a haber alguien que sabe cambiar pastillas de freno, no sé qué. Sí. Pero si rompo la batería, claro, en Cachiyuyo. Tengo que pasar por ahí. Sí, tengo que pasar por ahí. Así que, de hecho, la próxima semana voy a estar en Cachillo. Sí. Así que, bueno, ojalá no puedo ir en auto eléctrico, así que no alcanzo a llegar. Claro. Así que, pero para eso vamos. Qué buena. Pero yo creo que la sensación es que se va avanzando. Sí. Evidentemente hay lugares donde falta, pero ya están, sí, las universidades están tomando ese nicho también, porque también están empezando los alumnos que están buscando ese tipo de especialidad. Claro, yo veo aparecer, por ejemplo, diplomados. Hace no mucho tiempo hice una revisión y entonces, claro, hay cursos, diplomados, sí, pero yo creo que falta todavía algo en formalización de eso. Y donde yo habría esperado que avanzara un poco más rápido, la electrificación del transporte tiene que ver en las flotas, en vehículos de reparto y para empezar, pero también en vehículos más pesados y qué sé yo. Yo creo que ahí quizás no hemos andado tan rápido como quisiéramos y hay que definir de nuevo si es un tema de política pública. Y para cerrarte, yo creo que otra cosa que nos imaginamos cuando escribimos la estrategia es que iban a pasar cosas como, por ejemplo, que los edificios nuevos se iban a construir todos con wall mount en los estacionamientos. Claro. Y eso no está pasando. Sí, quizá. Que vuelve a la pregunta inicial de los cargadores. Claro. Súper. Bueno, para ir cerrando esa parte más de transporte, vamos a pasar a la otra sección. La primera de las secciones, que es imaginando, ¿ya? Que si fueses tú ministro, transporte o cualquier otro, puedes ahí explayarte, o presidente también, ¿qué política pública te gustaría impulsar y por qué? Yo tengo un amigo que decía que para el único cargo público que él estaba disponible, ¿ya?, era para emperador intergaláctico. Cualquier otra cosa no tiene suficientes atribuciones. Y si Dios no lo quiera, yo llegar a ser alguna vez ministro de algo, yo creo que estamos bien encaminados en varias cosas. Yo creo que sería un continuista de las políticas recientes. Hay una cosa que yo haría que es sumamente impopular, ¿ya?, pero que yo creo que es una cosa que nos falta mucho. Uh-huh. Y yo creo que tenemos pocos sistemas de control, pocos sistemas de fiscalización. Yo creo que los sistemas de transporte en Chile tienen mucho que ganar con una mejor fiscalización de las operaciones. Tiene que ver un poco también con los incentivos, colocar los incentivos. Exacto. O
o fiscalizar dónde están puestos esos incentivos. O sea, claro, entender y mejorar todos los sistemas de incentivos, por supuesto, pero además luego tengo que ir a la calle. Claro. Tengo que asegurarme, porque yo no saco nada con sacar una nueva ley que dice que la velocidad máxima en ámbito urbano son 50 kilómetros por hora. Así que no lo voy a medir. Claro. Dice que no voy a sancionar al que no cumple. No saco nada, y eso lo hemos aprendido y ahí sí hemos avanzado. No saco nada con poner pistas solo buses que no me voy a controlar. Que hoy día me tocó andar por el eje Pajaritos, que tiene un corredor de transporte público donde había autos. No muchos, pero había autos. El corredor de transporte público que está en San Pedro de la Paz, en Concepción, está invadido permanentemente por autos. Entonces digo, yo ahí gastaría esfuerzo y todo el mundo me odiaría, porque a nadie le gusta fiscalizar, Claro. porque hay que cursar multas y qué sé yo, pero yo creo que ahí tenemos mucho que ganar. Temas de velocidad, uso de las pistas, hábitos de conducción en general, hábitos de peatones. Yo creo que tenemos mucho que ganar antes de hacer la siguiente ley, Claro. en hacer cumplir las que tenemos hoy día. Buenísimo. Por eso espero que este país no me tenga de ministro. Claro, si no van a llegar las multas. Otra pregunta, también pensando fuera de lo que habíamos conversado, es que hubieses sido si no hubiese sido transportista o dedicado a esta profesión. No sé, futbolista, astronauta, ¿qué te hubiese gustado ser o qué crees tú que hubiese marcado ese camino distinto? Sí, futbolista y bailarín son dos cosas que no habría podido ser por falta de condiciones naturales. Creo que me habría gustado ser ingeniero en computación. ¿Ya? Lo pensé en algún momento, pero me encontré con el transporte que me enamoró más, digamos. Me habría gustado ser psicólogo. ¿Sí? Sí. De cambio del lado. Sí, cambié. Y cuando salí del colegio... ¿Pero por qué? ¿Pero ahí en el colegio? En ese momento yo recuerdo... Porque yo siempre supe que quería ser ingeniero. Yo siempre supe que quería ser ingeniero industrial. Ya. En la fábrica. Pero cuando salí del colegio y tenía que rellenar la cosita, dije, puedo hacer cualquier cosa. Bueno, no cualquiera, pero puedo hacer muchas cosas. Claro. ¿Ah? Y no sé por qué en ese momento la psicología me resultaba muy atractiva. Finalmente no. Puse mi cartillita, decía... Claro, era con cartilla. 1145, que era el código de Ingeniería en la Chile, y nada más. Nada más. Ninguna. ¿Cuántas opciones podéis poner ahí? Como 10, creo, en esa época. Funcionaba igual que ahora que tú no vas. Claro, te va la quedando. primera que quedas en esa. Yo miré, me alcanzaba el puntaje, era lo que quería hacer. Listo, no necesito otra. Pero la verdad es que, y esto quizás me viene por familia, una cosa que yo le escuché a mi papá decir desde siempre. Mi papá decía, ¿sabes qué? Yo podría haber sido cualquier cosa. Si me hubiera tocado ser, no sé, cura, claro, sería feliz. Si me hubiera tocado ser guía turístico, también lo pasaría fantástico. Yeah. Yo creo que a mí me gusta el trabajo, y entonces yo creo que lograría entretenerme en casi cualquier cosa. Qué bueno, sí. De hecho, esa es la otra pregunta, enfocada en ese lado. Yo siempre veo que igual es muy activo en hartas cosas. Cuando estuvimos trabajando juntos también, como que preguntarte cómo te organizas para poder cumplir con todas esas temas, tanto la vida más personal, ¿cierto?, con la vida del trabajo. Algún tip secreto quizá ahí para cómo ser más productivo, que siempre la gente está preguntando, oye, ¿cómo puedo eficientar mi tiempo? ¿Cómo puedo ocupar mejor mi hora? Si acaso hay algo que sirva ahí. Sí, primero yo creo que tu hipótesis de que cumplo con todo bien, yo no sé si a veces no llego. No sé si tengo muchas técnicas muy específicas de eso. Sé que trabajo harto. Yo siempre digo, yo trabajo mediodía. De 9 a 9. Esa es la mitad del día. Sí. Y entonces trabajo harto. Y yo creo que tengo una cosa que es de suerte, digamos, no la he entrenado ni nada, pero creo que me sale fácil apagar un tema y prender otro.
Ya. O sea, con en una planta de proceso se llama el tiempo de setup de las máquinas. El mío es cortito. Ya. Yo puedo pasar rápido uno. Puedo estar haciendo hoy día pensando en el problema de, no sé, un modelo de transporte. Ya. Y después puedo cerrar y venir a hacer una conversa con el Dylan. Y después me puedo cambiar otra cosa y no tengo mayor problema. Y ahí ganáis todo ese tiempo de calentar la máquina para poder enfocarse en eso. Exacto. Pero claro, he intentado técnicas de esas de time allocation y ese tipo de cosas, no me funciona. La contingencia siempre está, es muy, como estoy metido además en muchas cosas, entonces siempre hay alguien esperándome, siempre hay... Claro, bien movido. Sí. Pero está bien. La consultoría mismo, ahí la consultoría te obliga un poco, yo me formé en consultoría, entonces eso te obliga a aprender rapidito a administrar estas cosas, a priorizar, a saber. Te puedo dar ahora que pienso en esto, un consejo que me dio una vez un jefe que me quedó grabado a fuego y lo practico permanentemente y me ayuda. Es identifica rápidamente aquellas cosas donde tú eres ruta crítica y salte de la ruta crítica. ¿Ya? O sea, si yo tengo que entregar un informe o tengo que escribir una parte de un informe lo que yo escribo es lo que vamos a entregar, entonces eso es algo donde yo voy a administrar mi tiempo y lo voy a poder hacer cuando yo quiera, y si es necesario trasnocharme el día antes lo voy a hacer. Pero cuando yo tengo que hacer algo que es el insumo para que alguien más pueda hacer otra cosa, eso es prioridad 1. Entonces, entender cuando yo estoy en ruta crítica de alguien más, primero estar atento a descubrirlo, y segundo que cuando lo descubro, eso se sube rápidamente en mi lista de prioridades de cosas que hacer. Y las cosas que tengo que hacer yo, que van donde yo genero el producto final, esas pueden esperar porque yo administro ese tiempo. Bueno, buen consejo. Y lo otro es, pensando ya en recomendaciones, yo te preguntaba cómo uno o cualquier persona podía meterse en estos temas de transporte, y si acaso hay algún libro o libros, ahí si que tienes más que recomiendes, no solo en transporte, sino que te haya hecho un clic y tú digas, mira, ese libro lo leí y me gustaría que además lo leyera. Sí, yo te diría, bueno, hay algunos libros fundacionales de la ingeniería de transporte. Que si alguien se quiere dedicar a la ingeniería del transporte y trabajar en esto profundamente, claro, hay un libro que se acaba de lanzar esta semana, su cuarta o quinta versión, que es un libro de dos académicos chilenos, uno ya vivió mucho tiempo afuera, que se llama Modeling Transport, que es un libro que es referencia mundial, pero es un libro muy técnico, es un libro muy especializado. O sea, si tú te quieres dedicar, ahí está descrita la matemática y las metodologías para transporte. Para otras aproximaciones hay un libro de transporte público que a mí me gusta mucho, que se llama Human Transit. Y es un libro que escribe un sociólogo que es especialista en transporte, que bueno, dice muchas cosas interesantes, pero la que más me gusta a mí es un modelito que es como... es una especie de matriz donde dice acá a la izquierda qué es lo que la gente, el usuario, el pasajero espera de un sistema de transporte público, y espera que el sistema de transporte público lo lleve donde quiere ir, lo lleve cuando quiere ir, le dé un buen uso a su tiempo, le dé un buen uso a su dinero, lo de un estándar de confort. Es una lista de 9 cosas que yo no me sé de memoria, pero ahí están, y las vincula con las cosas que hacemos los ingenieros. Entonces, entonces para lograr que la gente llegue donde tiene que llegar, entonces tiene que analizar la cobertura de su red y qué sé. Es un libro muy, muy interesante, y él es un tipo muy, muy interesante. Yo leería ese, si el que no lo hubiese leído, lo leería. Yo creo que ahí hay una linda forma de aproximarse al transporte. Y lo otro es que hay bastante oferta hoy día de cursos, diplomados, en Coursera, en edX y qué sé yo, de cosas que te permiten enfrentarte y aproximarte a distintos niveles. El transporte admite ser atacado o abordado desde distintas disciplinas. O sea, tú tienes como la ingeniería, que es una cosa muy matemática, y con modelos de optimización y con matemáticas.
Esta es una de las pocas profesiones que permite que uno Sí. de viejo siga Claro. haciendo cosas, no te voy a decir matemática avanzada, Claro. pero Su derivada al menos. su derivada, hasta integrar toca Claro. de cuando en vez, digamos. Pero también tiene otras aproximaciones más desde las ciencias sociales, desde cómo la gente lo percibe, desde la arquitectura o la ingeniería de construcción. Entonces se puede uno aproximar desde muchos lados, digamos. Entonces, según cuáles sean tus intereses y tus aptitudes y facilidades, puedes llegarle desde distintas partes. Está bueno, buenísimo. Buenos consejos, lo voy a tomar. Perfecto. Sí, ya para ir cerrando, bueno, primero agradecerte, yo creo que ha estado súper entretenido, he aprendido harto, como siempre he aprendido, así que eso es lo interesante, ojalá que quienes lo escuchen y lo vean también puedan aprender y si quién sabe se interesan estos temas, feliz por ello, yo creo que es un tema súper interesante, estas miradas y sobre todo pensar, y yo creo que lo entretenido también del transporte, pensándolo como en la parte social, que el rol que cumple, así que agradecerte por eso. Y para cerrar dos cosas. Uno, que se pueda resumir también muy brevemente, ya lo has dicho harto, pero lo dulce y agraz del transporte, ¿qué dirías tú que es como lo mejor y lo peor del transporte? Y lo otro es que me puedas decir quién se te viene a la mente, que puedas recomendarme que pueda entrevistar y conversar con él de este u otros temas que tú crees que puedan ser interesantes. Así que El dulce y la gras. Claro, se me ocurre decirte una cosa que no es tanto del transporte, sino que de la forma de aproximarme que elegí yo, que es la consultoría, y que tiene de dulce, ¿ya? que te permite vincularte a muchos problemas y te permite aproximarte creativamente y proponer tus soluciones y qué sé yo. Tiene de agraz, que no ejecutas y por lo tanto eres un gran proponedor de Claro. soluciones, pero el que le toca implementar es otro, Es otro. que es una parte muy entretenida, pero además también muchas veces toca no implementar. Entonces Claro. hay muchas cosas muchos trabajos de los que yo he participado que terminaron en un lindo informe Eso. que quedó guardado, qué sé yo. Eso es una parte que ahora, quién sabe qué habría pasado si la hubieran ejecutado Claro. todas, digamos. Se viene la multa. no sé, no sé si estaríamos mejor. Eso ha sido bonito, es una profesión que permite lo que te he comentado yo ya varias veces, pues, o sea, permite influir en la vida de la gente bien directamente, Claro. quizás mucho más directamente que otras profesiones, imagino, no sé, con cosas muy bonitas que puede hacer la gente, como ser ingeniero en minas o no sé qué, pero influyen o inciden mucho más indirectamente en la vida de las personas. Aquí el que está diseñando los sistemas o los programas de operación de Transantiago lo hace mal. Claro. Y eso quiere decir que hay gente que va a llegar tarde al trabajo o que va a llegar más tarde, claro. en- O si lo hace bien también. y si lo Claro, hace si bien, es que eso es lo bonito. Si Claro. lo haces bien, nos ha tocado trabajar muchos proyectos de optimización de redes de semáforos. Y entonces tú vas y optimizas los semáforos y la ciudad se mueve mejor. Sí. Y dices, oh, y esta acá, no se van a dar cuenta porque Claro. son 40 segundos que Sí. se ahorraron cada uno. Pero ahora la No. ciudad fluye mejor. Claro. Digamos. Eso tiene de bueno. bonito. ¿Y a quién invitar? Yo creo que hay mucha gente muy interesante para Bueno, puede ser más. invitar. La lista, así que... Yo, claro, te ¿Y recomendaría. alguna, me faltó, ¿y alguna anécdota que tú creas que pudiste haber vivido con esa persona? Para yo decirle que nos cuente. Si acaso agregarle... No sé si eso... Se puede decir, pero... No sé si es un incentivo o un desincentivo. Ya. No, yo creo que hay gente que hace cosas muy choras. Creo que hay gente joven haciendo cosas muy entretenidas en la vinculación en la intersección de entender la problemática de transporte con la analítica de datos. Ya. Yo creo que ahí hay un mundo que está, yo lo siento que está así como entrando en punto de ebullición. Eso está, creo yo, a punto de generar un cambio bien copernicano en cómo entendemos transporte. Nuestros modelos, este libro que yo te cito, Sí. que es con el que yo hemos trabajado toda la vida, es un libro que viene del mundo análogo, donde yo saco los datos haciendo palitos en la calle, digamos. Y hay gente que está haciendo, que quizás no es tan notoria, digamos, pero gente que está haciendo
analítica de esos datos y llevando cosas nuevas. Hay un instituto que funciona en la Universidad de Chile que se llama el ISI, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que han hecho hartas de esas cosas. Ese instituto lo dirige un compañero de universidad mío, el Leo Vaso, con quien tenemos muchas anécdotas, seguramente pocas que se puedan contar. y el Leo podría contarte algunas de las cosas que ellos están haciendo ahí, digamos. Sí, yo creo que además es un gallo muy simpático y yo creo que es muy fácil de entrevistar. Sí, creo que no me hizo economía, pero estaba en la terna de profe. Perfecto, sí, está trabajando en industrias ahora. Y tú también en temas de coronavirus, muy activo. Se ganaron un premio muy importante con el ISI. Creo que fue en Nueva York que recibieron el premio también como de desarrollo de acá de Chile Así es. Se ganaron un premio que es el equivalente al premio Nobel en investigación de operaciones. Claro. No Claro, es menor. Sí. Por supuesto, el ministro Juan Carlos Muñoz es una persona muy, muy interesante, mucho más simpático que yo además, y que no tengo duda de que tiene mucho que contar y ha aprendido, o sea, siempre ha sabido mucho, yo creo que ha aprendido mucho más en este tiempo. Ahí tienes dos personas que podrías invitar para conocer a fondo temas de transporte. Buenas recomendaciones. Voy a ver cómo me va. Voy a mandar un correo, no hay engaño, así que perfecto. Oye, llegamos hasta el final. Agradecerte por este primer capítulo. No sé cuánto nos demoramos porque se me pasó súper rápido. Yo creo que cuando estábamos en reuniones nos demorábamos mucho los dos buenos por hablar, así que espero que te hayas sentido cómodo, que hayas disfrutado la conversación y gracias nuevamente por la experiencia, por la buena onda, y vamos a seguir ligados en este mundo, así que muchas gracias, Gabriel, por... Nada, pues gracias a ti por la invitación. Como te reitero lo del principio, creo que es un honor. Creo que los ingenieros somos muy malos para exponernos a este tipo de cosas, Sí. Así que contento además de que ayudes tú a vencer eso, ¿eh? Así que eso te agradezco yo de vuelta y que te vaya muy bien en tu podcast. Muchas gracias, Gabriel. Chao. Bacán. Bueno, llegamos al final y gracias ahí por el aviso detrás de cámara. Te da el regalo del capítulo. Este es la piedra con barbalita. Como bien hemos visto, como barbalá sí existe. Y Entonces yo te digo. Claro, ese es un lagarto en piedra con barbalita que es probablemente ahora van a saber que es la piedra oficial de Chile, porque solamente sale con barbalá. Así que bueno, yo aquí en el departamento tengo hartas cosas de con barbalá. Esa es la que siempre atesoro porque creo que es un trabajo súper bonito de los artesanos de allá de Combarbalá. Está muy bonito. Y ese es el recuerdo que tenía para este capítulo. Así Oye, que... no, te agradezco, me lo encuentro muy, muy bonito. Sí. Además va a causar sensación en mi casa porque yo sé que no es exactamente, digamos, pero las iguanas ¿Ya? son un animal muy importante en mi casa. Son un chiste antiguo y una muy importante para mis hijas, así que les va a Qué encantar bueno. que tengamos yo les voy a decir que es una iguana de Ya, Combarbalá. qué bueno. Bueno, sin querer queriendo salió perfecto, así que bueno. Muy bien. Bueno, otra vez, gracias, Ariel. Nada, gracias a ti. Perfecto. Chao.